ángeles en cielos celestiales, arquitectura en perfecta simetría, mármoles y piedras preciosas por todas partes, artistas brillantes y obras maestras por doquier. El Renacimiento recuperó la belleza y el equilibrio clásicos y transformó para siempre la manera en que pensamos, en que sentimos, en la que vemos y en la que creamos. Pero ¿cómo es que pasamos del profundo misticismo a esta explosión de arte, ciencia y humanidad? Esta no es una clase de historia, es el inicio de la era moderna. Usualmente tiende a situarse el inicio del Renacimiento junto con 3 eventos históricos: la construcción de la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia, con la invención de la imprenta y con la invasión a América. Y aunque ciertamente todos estos marcan momentos clave, ninguno surgió de la nada. No es que Brunelleschi colocara la primera piedra y de repente se encontraran ya en el Renacimiento, o que Colón desembarcara y ¡pum!, la modernidad. Arte como la historia no cambian por una sola obra, sino por todo lo que las hace posibles. Nos encontramos en el año 1400, el Quattrocento italiano, el siglo XV. Italia aún no existía como la conocemos hoy en día unificada. Estaba dividida entre repúblicas, ducados y estados. El feudalismo comenzaba a ceder ante el comercio. ¿Cómo ocurrió todo esto? Para comprenderlo mejor tenemos que hacer un viaje un poquito más lejos, a Oriente. En Oriente Medio, ciudades como Bagdad eran centros culturales, políticos, científicos y económicos. Ahí el griego aún se mantenía como lengua intelectual, por lo que se continuaba leyendo a los grandes filósofos griegos como Platón, Aristóteles, Hipócrates, y no solo los leían, sino que también los traducían. Fueron los eruditos árabes quienes tradujeron estos textos del griego al latín. Y gracias a las rutas comerciales que eran más y más transitadas, que llegaron a Europa. Una puerta primordial que conectaba a Oriente con Occidente, pues era Venecia. Estas traducciones y su llegada a Europa fueron pilar fundamental para el surgimiento del Renacimiento. Estos textos e ideas, una vez que encontraron tierra fértil, donde el comercio y las ciudades crecían y los mercaderes empezaban a tomar el poder que antes era exclusivamente de la iglesia, comenzaron a florecer. La lectura era más y más común entre la gente común y el pensamiento empezó a girar ya no solo alrededor de lo divino, sino en lo humano. Y no es que Dios desapareciera del foco, sino que empezó a verse desde otra perspectiva. Incluso la representación de Jesús cambió. Ya no se trataba solo de ese Dios lejano, glorioso e inalcanzable, sino alguien que caminó, que sufrió y que lloró como humano. Un Dios que bajó del cielo precisamente a eso, a experimentar la vida humana. Y así, el cuerpo y la expresión humanas se volvieron la inspiración y el objeto del arte, de la ciencia y de la filosofía. Toda una corriente, el humanismo. Y claro, pensar distinto era algo importante, pero alguien tenía que pagar por todo ese mármol, por toda esa pintura y por el tiempo de crear. Ahí entra en juego algo fundamental, el mecenazgo. Los comerciantes tenían más y más poder. Fueron ellos quienes empezaron a convertirse en los mecenas de los artistas. Ya no solo los artistas atendían a las necesidades de la iglesia, sino que ahora podían expandir su campo de creación. En medio de todo este nuevo pensamiento surgió también una nueva forma de valorar el arte y de financiarlo. Las familias más ricas comenzaron a encargar obras no solo para decorar iglesias, sino también palacios, plazas y edificios públicos.
Ya el arte ya no solo atendía a la alabanza y adoración de Dios, sino también que mostraba poder, sabiduría y una perspectiva humana. El arte se volvió símbolo de estatus y de poder, pero también reflejo del pensamiento. Y con eso los artistas dejaron de ser vistos solo como simples artesanos. Nació la figura del artista como genio creativo y como mente privilegiada, capaz de dar forma a las ideas más elevadas del espíritu humano. Esa idea que tenemos hoy del gran artista como Miguel Ángel, como Leonardo, como Botticelli, nació aquí, justo en este momento. Si hay un lugar donde todo esto explotó, o mejor dicho, floreció, fue en Florencia, ciudad de comerciantes, de banqueros, de ideas que iban y venían, y a diferencia de otras zonas que eran dominadas por la nobleza o por la iglesia, Florencia era una república gobernada por sus ciudadanos más ricos y donde cada gremio era portavoz del pueblo. El arte y el conocimiento se veían como una inversión primordial para el crecimiento del pueblo. El oro venía de la banca, las ideas venían de Oriente y los artistas de todas partes. Florencia era un imán, un lugar donde el pensamiento humanista encontró mecenas y el arte un propósito. Todo eso hizo que Florencia fuera no solo hermosa, sino revolucionaria. Por lo cual, no es casual que aquí y ahora se hayan formado algunos de los nombres más famosos de la historia del arte. Y mucho de esto no habría sido posible sin una familia que cambió el rumbo de la historia de Florencia y de toda Europa y probablemente de todo el mundo occidental, los Medici. En medio de esta efervescencia cultural, esta familia no solo tenía poder, sino que también tenía visión, banqueros, políticos y sobre todo mecenas. Pero no solo encargaban arte, sino que también lo formaban. Fundaron espacios como la Academia de San Marcos, donde se reunían artistas, pensadores y filósofos para intercambiar ideas y practicar técnicas artísticas. De ahí salieron hombres como Miguel Ángel, que estudió ahí siendo apenas un adolescente, y Botticelli, otro gran protegido por la familia Medici. Pero no nos adelantemos. Antes de que los Medici fueran la dinastía más poderosa de Florencia, se encontraba Giovanni di Vici, el primer Medici, el Medici fundador. Él era un banquero y entendió que mejorar la ciudad era también forma de invertir en su prestigio. Así que donó grandes cantidades para la construcción de orfanatos, hospitales, conventos e iglesias como la de San Marcos, calles y por supuesto para la gran catedral que se encontraba en construcción desde hacía ya varios años. Su hijo Cosme fue quien continuó con esta visión y quien verdaderamente convirtió el mecenazgo en una política cultural. La catedral de la ciudad, Santa María del Fiore, llevaba décadas en construcción, una catedral gótica levantada en el siglo XIII que aspiraba a ser la más grande de su época, razón por la cual no había sido posible terminarse. Se había intentado construir una cúpula, se derrumbó. Hay una historia que cuenta, pensaron esta gran idea de, para poder construir la cúpula, llenarla de tierra y la tierra llenarla de monedas. La misma gente buscando monedas fuera la misma que sacara la tierra. Después de muchas ideas fallidas e intentos, fue que se abre un concurso. Así como al día de hoy siguen manejando los proyectos arquitectónicos, tenían que demostrar que su idea era la que iba a funcionar. Así llega este personaje, Filippo Brunelleschi, quien, inspirado por la arquitectura antigua como el Panteón de Agripa en Roma, se dice también que se basó en la forma de un huevo, que incluso llevó y retó al jurado que intentaran aplastar al huevo. Probablemente también ustedes lo hayan intentado. Yo una vez lo intenté, de hecho, en alguna ocasión hice una práctica en un grupo de primaria en el que justamente les conté esta historia de la cúpula de Santa María del Fiore y llevé un huevo y sorprendentemente el huevo salió ileso. Así que
pues sí, la forma del huevo es ideal para recrearlas y lo que se busca es una cúpula. La obra comenzó en el 1420 y se terminó en el 1436. La cúpula más grande jamás construida en ladrillo, incluso al día de hoy. Con ella, el Renacimiento ya no solo era una idea, sino que era ya una realidad física y que se alzaba sobre la ciudad de Florencia. Y aquí pues podemos observar un poco mejor el grado de detalle que tiene esta catedral, no solo en su cúpula, sino pues en cada aspecto. Y algo que creo que es muy remarcable es pues recordar que cada pieza fue hecha a mano. Alguien las hizo con sus propias manos y creo que eso es algo muy, muy valioso, no solo de esta época, sino pues de todo antes de la revolución industrial. Y bueno, por ahí podemos ver unos andamios y usualmente este tipo de edificios en Europa están siempre en constante remodelación o en limpieza. Fachada no fue colocada sino hasta el siglo XIX. Se hizo también un concurso para por fin pues terminarla y se empezó a construir esta fachada en el 1876. Continuando, claro, pues con la armonía de lo que ya estaba hecho, ¿no? El campanario, el baptisterio, que todos pues esos sí datan de la Edad Media. Más adelante se lanzó otro concurso para ver quién diseñaba esta linterna y bueno, pues Brunelleschi ofendido, él metió ahí, pues su proyecto y terminó, ¿no? También ganando eso. Entonces, bueno, pues toda la cúpula y la linterna fue diseño de este mismo señor. Y por acá una toma de lejos para que observemos la magnitud que tiene esta cúpula. O sea, si de cerca se ve enorme, creo que de lejos se aprecia mejor la escala que tiene. Cómo sobresale por toda la ciudad y cómo contrasta, ¿no? Con estos cerros que rodean toda esta ciudad de Florencia. Me gusta pensar, ¿no? Imaginar cómo debió haber sido ver esta construcción en aquel entonces, cuando todavía no estaban acostumbrados a ver edificio tras edificio tras edificio, ¿no? Como ahorita son estos famosos skylines de ciudades como Nueva York, Dubái y todas estas que tienen rascacielos enormes en uno tras otro, y que ya no nos parece, ¿no?, como tan sorprendente la altitud o la magnitud de los edificios. Y ya para cerrar, quiero que hagamos un pequeñísimo resumen de algunos de los artistas más célebres del Renacimiento, sobre todo, pues, para contextualizar, para que nos vayamos con, pues, ubicando más o menos cómo fue cronológicamente apareciendo cada uno de estas celebridades. El primero, pues, va a ser Dante Alighieri, sin duda, que él fue antes de la construcción de la cúpula y con esta obra maestra de la Divina Comedia, él sentó las bases para unificar la lengua italiana. Él escribió, pues, este texto en dialecto florentino. Tenemos también, antes de la construcción de la cúpula, Lorenzo Ghiberti, y pues su obra exponente fue Las puertas del baptisterio, Las puertas del paraíso. Y mientras pues se llevaba la construcción, estuvo este señor Donatello, un escultor que hizo la primera versión del David, esta escultura que va a ser muy, muy representativa de Florencia, ya que hace alusión, ¿no?, a cómo es que David le ganó a Goliat, a pesar de que era, pues, muy pequeño comparado con Goliat, ¿no? Y asimismo, Florencia se situaba, ¿no?, a comparación de otras regiones que eran más importantes y a lo mejor más ricas, cuando Florencia empieza a tener como este poder, se le compara, ¿no? O sea, o les gustaba comparar a su Florencia con David, que lo podía
con todo, ¿no? Con Goliat. Y pues ya después de la cúpula, tenemos a estos grandes exponentes del Renacimiento, que fue, pues, Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, que ellos ya, pues, nacieron y crecieron e hicieron su vida ya teniendo esta cúpula ya finalizada. Y, pues, ahora sí, para finalizar, quiero recordarles que, pues, les espero en los comentarios leerles, que me cuenten sus opiniones, sus si hay dudas, sugerencias también, por supuesto. Y bueno, este video yo lo pensé mucho como una introducción, que fuera para que más adelante, pues, ir desmenuzando más estos temas de la del Renacimiento, porque, pues, hay mucho, mucho, mucho siempre que hablar. Y tienen alguna reflexión que quieran compartir conmigo, y estaré muy, muy, muy encantada de leerles, y les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, y realmente espero que estén muy, muy bien. Les mando mis mejores deseos. Ya, chao.